No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace un par de años, mi padre y yo vivimos algo que aún no podemos explicar. Es un episodio del que rara vez hablamos, y cada vez que lo recuerdo, me lleno de preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Crecí en un pequeño pueblo donde la vida se apagaba temprano. A las 8:30 de la noche, las calles quedaban desiertas, y esa quietud nocturna era algo que asumí como normal en cualquier lugar. Mi familia llevaba una vida tranquila. Mi padre trabajaba largas horas y mi madre se ocupaba de mantener la casa. Mi hermana menor y yo pasábamos el tiempo entre tareas escolares y juegos. A menudo, mis ratos libres los dedicaba a leer novelas de misterio, lo que alimentaba mi imaginación y me hacía soñar con aventuras y secretos ocultos. Ese verano, mi padre decidió que necesitábamos un cambio de rutina y planeó un viaje por carretera. Sería una aventura en familia. Sin embargo, su jornada laboral terminó más tarde de lo esperado, lo que retrasó nuestra salida hasta altas horas de la noche. No era lo ideal, pero mi padre tenía una regla: evitar el tráfico a toda costa. Siempre prefería las carreteras secundarias, menos transitadas y, en su opinión, más rápidas. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando nos encontrábamos en una vieja carretera de 2 carriles. Llevábamos más de una hora sin ver otro coche y el paisaje era una sucesión interminable de árboles y oscuridad. Mi hermana y mi madre dormían profundamente y aunque yo también podría haberme dormido, preferí quedarme despierta para asegurarme de que mi padre no se quedara dormido al volante. Había salido de un turno de 10 horas y aunque nunca lo admitía, se le veía agotado. De pronto, mientras miraba mi teléfono, algo llamó mi atención. Alcé la vista y vi la silueta de una persona en medio de la carretera. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que mi padre girara bruscamente el volante. El coche salió del camino y se deslizó hacia la cuneta, levantando polvo y hojas secas. El impacto fue tan fuerte que sentí cómo mi cuerpo se sacudía con el golpe. Mi padre, un hombre siempre calmado, estaba hiperventilando. No lo vi. ¿Qué demonios fue eso? Yo estaba congelada, confundida, aterrorizada. ¿Habíamos atropellado a alguien? ¿Qué hacíamos ahora? Este era un lugar extraño en el que no quería quedarme atrapada en medio de la noche. Mi padre salió del coche dejándome sola con mi madre y mi hermana, que milagrosamente seguían dormidas. Me aferré a mi teléfono esperando que él volviera con instrucciones claras, pero lo que ocurrió fue aún más desconcertante. Mi padre regresó al coche sin decir una palabra. Encendió el motor y reanudó la marcha como si nada hubiera pasado. Intenté preguntarle qué había visto, si había alguien en la carretera, pero no respondió. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante y su mirada permanecía fija en el camino. El resto del viaje lo pasé con un nudo en el estómago. Estaba convencida de que mi padre había atropellado a alguien y que, por alguna razón, había decidido callarlo. Al llegar a nuestro destino, mi hermana notó los daños en el frontal del coche y preguntó qué había pasado, pero mi padre se limitó a responder con evasivas. El verdadero misterio no se resolvió hasta un mes después. Una noche, cuando finalmente tuve el valor de insistir, mi padre me confesó lo que ocurrió aquella madrugada. Cuando bajé del coche, no había nada, ni una persona, ni rastro de sangre, ni siquiera un indicio de que algo hubiera estado allí. Pero los daños en el coche estaban ahí. Su voz temblaba mientras me lo decía. Mi padre, un hombre lógico y pragmático, confesó que en ese momento comenzó a cuestionar su cordura. No sé si fue algo sobrenatural o si mi mente me está jugando una mala pasada, pero nunca había vivido algo así. A pesar de su explicación, sigo sin poder reconciliar lo que viví, el golpe que sentí, la silueta en la carretera. El daño visible en el coche contradicen la ausencia de pruebas físicas en el lugar. A veces pienso que cruzamos, sin saberlo, un umbral hacia algo fuera de nuestra comprensión, una grieta en la realidad que nos mostró un fragmento de un mundo distinto. Desde ese día, no hemos vuelto a tomar carreteras secundarias durante la noche. Incluso ahora, años después, mi padre evita hablar del tema. Pero cada vez que pienso en esa noche, me pregunto qué fue lo que realmente vimos. ¿Era una falla en la realidad? ¿Un eco de algo que no pertenece a este mundo? Lo único que sé con certeza es que esa experiencia cambió la manera en que veo al mundo, dejándome con un misterio que tal vez nunca logré resolver.
Siempre fui alguien pragmático. Mi mundo estaba lleno de rutinas simples, trabajo, lecturas nocturnas y reuniones ocasionales con amigos. Vivía solo en un pequeño apartamento en la ciudad y mis ratos libres los dedicaba a la fotografía de paisajes y a escribir sobre lugares abandonados y misteriosos. Ese interés fue lo que me unió a mi viejo amigo del colegio, Eric, ahora sheriff adjunto en un tranquilo condado de Texas Occidental. Compartíamos una fascinación por las historias extrañas que se contaban en los rincones olvidados del estado. Eric, con acceso a leyendas locales y caminos desiertos, era mi fuente perfecta de inspiración para escribir. Durante una de mis visitas, Eric me propuso algo especial: acompañarlo en un turno nocturno como parte de una experiencia en campo. Era una oportunidad para escuchar historias de primera mano y explorar aquellos lugares que parecían existir fuera del tiempo. Acepté de inmediato, sin saber que esa noche cambiaría mi percepción de la realidad. Esa noche, Eric decidió llevarme por un camino que, según él, tenía una reputación oscura en el condado. «Este lugar no es normal», me dijo mientras ajustaba su cinturón y revisaba la radio. «Dicen que puedes recorrerlo a la misma velocidad y nunca sabrás cuánto tardarás en llegar al final. A veces son 20 minutos, otras más de 1 hora. Y, por supuesto, están los 3 puentes». «¿Qué tienen de especial esos puentes?», pregunté con curiosidad. «Son antiguos, viejos como el infierno, y hay historias de cosas raras que pasan al cruzarlos. Nadie sabe cómo explicarlo, pero hay algo en ese camino que simplemente no cuadra». El ambiente ya estaba cargado antes de siquiera llegar. Alrededor de nosotros solo se veía la vastedad oscura del desierto, y la única luz provenía de los faros de la patrulla. Al llegar al camino, la sensación de inquietud fue inmediata. No era el tipo de miedo que te hace temer algo tangible, sino esa extraña percepción de que algo simplemente está mal. Cruzamos el primer puente, una estructura de madera desgastada que crujía bajo el peso del coche. El sonido reverberaba en la noche como un lamento, y sentí un escalofrío recorrerme. «Uno menos», dijo Eric con una sonrisa nerviosa. Seguimos avanzando, el polvo levantándose detrás de nosotros. Cruzamos el segundo puente, más desgastado aún, y el aire parecía volverse más denso, casi pesado. Cuando llegamos al tercer puente, el más inquietante de todos, la radio de la patrulla se encendió. «Unidad 3, necesitamos apoyo en el incidente de la calle principal del centro. ¿Qué tan lejos estás?». Eric respondió explicando dónde estábamos y añadió: «Será al menos media hora, o tal vez menos». El operador no cuestionó la vaga respuesta. Eric me lanzó una mirada. «¿Ves? Hasta ellos saben que este lugar es raro». Intentando llegar más rápido al llamado, Eric aceleró lo que el camino permitía. De repente cruzamos otro puente. No era posible. Eric frenó ligeramente, ajustando su postura en el asiento. «Espera un momento. ¿Cuántos puentes llevamos?» «4», respondí sin dudar. «Definitivamente 4». Eric frunció el ceño. «Este camino solo tiene 3 puentes. Siempre ha sido así». Le aseguré que había contado cada uno con atención, pero él estaba tan desconcertado como yo. La radio volvió a activarse, interrumpiendo nuestro debate, y seguimos adelante. Finalmente salimos del camino y tomamos la carretera principal. Desde allí, el camino paralelo quedaba a la vista. Eric señaló 3 pasos elevados sobre los bancos de la autopista. «¿Ves eso? Esos son los 3 ríos que cruzan los 3 puentes de ese camino. No hay cuarto río, no hay cuarto puente». Su tono era serio, casi susurrante, como si el decirlo en voz alta le diera más peso al misterio. Al día siguiente, mi mente no podía soltar lo ocurrido. Abrí Google Maps en mi teléfono y seguí el camino desde su inicio hasta el final. Amplié el mapa inspeccionando cada detalle. 3 puentes, solo 3. No había señal alguna del cuarto. Llamé a Eric, quien parecía igual de perturbado. «Es como si ese puente solo existiera mientras estábamos ahí. No puedo explicarlo, y te aseguro que no quiero volver a intentarlo». Desde esa noche no he dejado de preguntarme qué ocurrió realmente en ese camino. ¿Era un error en la realidad? ¿Un cruce momentáneo con otra dimensión? ¿O algo más siniestro, una especie de prueba de que no entendemos cómo funciona el tiempo y el espacio? Cada vez que recuerdo los crujidos de la madera bajo las ruedas y la sensación opresiva de la noche, siento que ese cuarto puente no era un error, era un portal,
una puerta que se abrió solo por un instante para nosotros, llevándonos a un lugar que nunca podré ubicar en un mapa. Quizá lo más perturbador de todo sea la certeza de que nunca sabré la verdad. Trabajar como guardaparques en el Parque Nacional de la ciudad donde vivo no es solo un empleo, es una conexión directa con la naturaleza y la historia. Desde niña, siempre soñé con dedicarme a algo que me mantuviera al aire libre, rodeada de vida salvaje, lejos del bullicio de la ciudad. Mi día a día solía ser una mezcla de patrullar los senderos, guiar a turistas curiosos y asegurarme de que el parque siguiera siendo un refugio prístino para quienes buscaban escapar de la rutina. Cuando no estaba trabajando, me encantaba explorar las áreas más tranquilas del parque, esos rincones que la mayoría de los visitantes no llegan a ver. También tenía la costumbre de charlar con otros guardaparques sobre las leyendas locales, historias de cuevas interminables, de ecos que nunca terminan y de sombras que algunos juraban haber visto en las profundidades. A pesar de los relatos extraños, me consideraba alguien práctica, alguien que no creía en cosas que no podía explicar. Un día, mientras hablábamos en la oficina con un grupo de nuevos guías, surgió una conversación casual sobre recuerdos de infancia. Uno de los guías mencionó haber visitado el río subterráneo de la cueva principal del parque durante un viaje escolar en los años 2000. Lo que dijo me dejó helada. Describió un paseo en bote dentro de la cueva, detallando el agua oscura, el eco de las voces en la caverna y la sensación de estar en otro mundo. Me uní a la conversación sorprendida. Yo también recordaba ese paseo. Había sido parte de mi propio viaje escolar, una experiencia que me dejó fascinada y que en cierto modo me inspiró a dedicar mi vida a los parques nacionales. Otros guías y visitantes que escucharon también comenzaron a compartir sus recuerdos. Todos hablábamos de lo mismo, un paseo en bote dentro del río subterráneo de la cueva principal del parque, con descripciones asombrosamente similares. Sin embargo, había un problema. Según los registros oficiales, las excursiones en bote dentro de la cueva se suspendieron en 1994, mucho antes de que cualquiera de nosotros visitara el parque. Y no solo eso, los botes que solían utilizar habían sido retirados y destruidos para entonces. No podía ignorar esta discrepancia. Decidí investigar más a fondo, revisando archivos del parque, registros históricos y hablando con guardaparques que llevaban décadas trabajando allí. Todos confirmaban lo mismo. Los paseos en bote se habían detenido en los años 90 debido a regulaciones ambientales y problemas de seguridad. Los botes ya no existían y las áreas que recordábamos como inundadas estaban ahora completamente secas o inaccesibles. A pesar de las pruebas en contra, mis recuerdos eran claros. El sonido del agua golpeando contra las paredes de la cueva, las luces reflejándose en las estalactitas, el frío húmedo que se sentía en la piel. No podía ser solo imaginación. Otros que compartían este recuerdo también describían los detalles con una precisión escalofriante. Pero ¿cómo era posible? Un día, mientras patrullaba un área menos transitada del parque, me encontré con un turista mayor que parecía perdido. Al acercarme, comenzó a hablar sobre su visita al río subterráneo en los años 70, mencionando que recordaba los paseos en bote con mucho cariño. Decidí preguntarle si había regresado después de que los tours se suspendieran. Su respuesta me dejó atónita. No sé de qué hablas. La última vez que vine aquí, hace unos años, todavía hacían esos paseos. Incluso tengo fotos de mi nieto en uno de los botes. Le pedí que me mostrara las fotos y así lo hizo. Allí estaba, una imagen borrosa pero inconfundible de un niño en un bote dentro del río subterráneo. Sin embargo, algo en la foto era extraño. Las luces en la cueva parecían más antiguas, como lámparas de gas, y el uniforme del guía no coincidía con los actuales. Era como si la imagen perteneciera a otro tiempo. Esa noche no pude dormir. Decidí regresar a las cuevas después del horario de atención, algo que no estaba permitido, pero que sentí necesario. Mientras avanzaba con mi linterna, me dirigí hacia un área que solía estar inundada. Había algo extraño en el aire, una sensación de presión, como si la cueva misma estuviera respirando. De repente escuché un eco. Al principio pensé que era el sonido de mi linterna golpeando contra las rocas, pero luego lo reconocí. Era el suave chapoteo de un remo en el agua. Avancé más y ante mis ojos, el suelo seco que conocía había desaparecido.
En su lugar había un canal de agua oscura exactamente como lo recordaba, y allí, en la penumbra, vi un bote. Había gente a bordo, aunque sus rostros estaban borrosos, como si fueran sombras más que personas. El guía levantó una linterna hacia mí y en ese momento sentí un vértigo indescriptible. Todo a mi alrededor comenzó a oscilar como si la cueva misma estuviera cambiando de forma. Cerré los ojos y cuando los abrí, el agua había desaparecido. Estaba sola, con el eco de mi respiración resonando en la oscuridad. Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche. ¿Cómo podría? No habría forma de explicarlo sin parecer una loca. Sin embargo, mis recuerdos del paseo en bote ahora tenían un nuevo peso. Una confirmación de que, de alguna manera, existía una versión en la cueva que no pertenecía a esta realidad. Con el tiempo, dejé de buscar respuestas. Acepté que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, momentos en los que nuestra realidad parece cruzarse con otra. Pero cada vez que alguien menciona esos paseos en bote, no puedo evitar preguntarme, ¿en qué momento cruzamos esa línea invisible? ¿Y qué pasaría si volvemos a cruzarla? Las tardes con mis amigos siempre fueron un escape de la rutina. Vivíamos en un vecindario tranquilo, donde las horas después del trabajo o la escuela se deslizaban entre risas, videojuegos y largas conversaciones sobre teorías absurdas o historias de terror que nos gustaba inventar. Éramos un grupo unido, 3 de nosotros inseparables desde la infancia: Alex, el escéptico; Luis, el creativo, siempre lleno de teorías extrañas; y yo, el narrador, atrapado entre el escepticismo de uno y la imaginación desbordante del otro. Esa noche, una salida aparentemente ordinaria se convirtió en un enigma que, hasta el día de hoy, no logramos comprender. Eran cerca de las 9 de la noche cuando decidimos ir al apartamento de otro amigo, Marcos, quien vivía a unas calles de distancia. Habíamos pasado las últimas horas hablando de trivialidades, sentados en la sala de Luis, pero el aburrimiento empezó a asomarse. «Vamos a lo de Marcos», propuso Alex. A todos nos pareció buena idea, así que salimos al fresco aire nocturno. Para llegar al edificio había que cruzar una calle principal y luego tomar un pequeño callejón lateral que desembocaba en la parte trasera del complejo. Este callejón tenía algo peculiar. Era estrecho, con un giro brusco a la izquierda, y terminaba en una zanja profunda de unos 6 pies de hondo y al menos 8 o 10 de ancho. A menudo bromeábamos con que esa zanja era un portal a otro mundo o el escondite perfecto para un monstruo, pero nunca le habíamos prestado demasiada atención. Esa noche, cuando giramos hacia el callejón, algo nos detuvo en seco. Allí, justo en la zanja, había un coche encajado, como si hubiera caído directo en el hueco sin siquiera intentar frenar. Las luces traseras aún estaban encendidas, brillando débilmente en la penumbra, y dentro del vehículo se distinguía una figura en el asiento del conductor, inclinada sobre el volante con los ojos cerrados. «¡Qué demonios!», murmuró Luis. Nos acercamos cautelosamente, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire. Alex y yo dimos un paso al frente, listos para descender a la zanja y ayudar a la persona atrapada, cuando Luis nos agarró del brazo con una fuerza inusual. «¡No lo hagan!», dijo con un tono urgente que nunca le habíamos escuchado antes. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el coche. «Es una trampa». Nos quedamos quietos, confundidos. «¿Una trampa?», pregunté, pensando que Luis estaba exagerando. Pero había algo en su mirada, algo que nos hizo dudar. Después de un breve intercambio de miradas, decidimos retroceder. Nos dimos la vuelta y continuamos caminando hacia el apartamento de Marcos, aunque el ambiente se había vuelto extrañamente pesado. Al llegar al apartamento, apenas habíamos cerrado la puerta cuando la tensión explotó. «¿Una trampa?», soltó Alex riendo nerviosamente. «¿Qué se supone que significa eso? Era solo un coche en una zanja». Luis se encogió de hombros, incapaz de dar una explicación coherente. «Solo... algo no se sentía bien. No sé cómo explicarlo, pero algo en mi interior gritaba que no debíamos acercarnos». No convencidos, Alex y yo decidimos regresar al callejón para comprobar qué tan absurda era la idea de Luis. Bajamos corriendo las escaleras, riéndonos de su paranoia, pero cuando llegamos al lugar, el coche ya no estaba. La zanja estaba completamente vacía. Nos detuvimos en seco, mirándonos el uno al otro, tratando de procesar lo que veíamos.
No había huellas de neumáticos ni rastros de que el coche hubiera sido sacado. Era como si nunca hubiera estado allí. Volvimos al apartamento en silencio, nuestras mentes intentando encontrar una explicación lógica. Marcos nos miró con curiosidad cuando entramos. ¿Qué pasó? No había coche, dijo Alex aún jadeando. Luis nos miró, pero no dijo nada. Había algo en sus ojos que revelaba que esto no les sorprendía. Les dije que era una trampa, murmuró finalmente, como si eso explicara todo. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. Luis parecía tranquilo, como si hubiera aceptado algo que los demás aún estábamos procesando. Alex y yo, sin embargo, no podíamos dejar de pensar en lo que había sucedido. Si el coche nunca estuvo allí, ¿qué vimos? Y si realmente lo vimos, ¿cómo desapareció sin dejar rastro? Con el tiempo, las preguntas no hicieron más que multiplicarse. Cada vez que pienso en esa noche, me pregunto si lo que vimos fue una falla en la realidad, una especie de cruce entre dos mundos. ¿El coche existía en otro plano, una realidad paralela que se entrelazó con la nuestra por un momento? ¿O era algo más oscuro, una especie de señuelo que nunca entenderemos del todo? Aunque seguimos siendo amigos cercanos, ninguno de nosotros volvió a hablar de la trampa. Es un tema que parece mejor dejar en el olvido, aunque en las noches tranquilas, cuando el silencio se siente demasiado pesado, a veces me encuentro reviviendo la escena, tratando de encontrar una lógica donde no la hay. De niña, mi mundo giraba en torno a nuestra pequeña granja familiar. Vivíamos en una casita rodeada por extensos pastizales en el frente y un vasto bosque de pinos en la parte trasera. Mis días estaban llenos de actividades simples. Ayudaba a mi madre con las gallinas, recogía huevos en las mañanas y pasaba las tardes correteando por los prados. Sin embargo, mi verdadera pasión era explorar el bosque. Sabía que era un lugar limitado, pero para mí, sus senderos sinuosos y el crujir de las agujas de pino bajo mis pies tenían un aire de misterio infinito. En mi tiempo libre, solía llevar mi pequeño cuaderno para dibujar o anotar las cosas curiosas que encontraba. Hongos con formas extrañas, pájaros cantando melodías únicas o el sonido del viento entre las ramas. El bosque se sentía como un amigo, un lugar que conocía de memoria y que nunca me había causado temor. Una tarde de otoño, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, decidí aventurarme al bosque como lo hacía a menudo. Mi madre me había dicho que no tardara, ya que la cena estaba casi lista, pero la idea de dar un último paseo antes de que oscureciera era irresistible. Todo era tan familiar, las hileras interminables de pinos, el aroma terroso y fresco, el suave susurro de las hojas. Sin embargo, después de caminar un rato, comencé a sentirme extrañamente desorientada. Miré a mi alrededor y no reconocía nada. Las agujas de pino que normalmente cubrían el suelo habían desaparecido, reemplazadas por un terreno extraño y lleno de raíces gruesas que sobresalían. Peor aún, los árboles ya no eran pinos. En su lugar, altos troncos nudosos y ramas retorcidas se alzaban hacia el cielo, proyectando sombras inquietantes en el crepúsculo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conocí este bosque como la palma de mi mano y nunca antes había visto algo así. Intenté orientarme y encontrar el camino de regreso, pero cuanto más caminaba, más perdida me sentía. El aire parecía volverse más denso y los sonidos del bosque, que solían ser reconfortantes, el canto de los pájaros, el susurro del viento, se desvanecieron por completo, dejando un silencio absoluto. Cuando el sol desapareció casi por completo, mi miedo se transformó en desesperación. Comencé a correr a ciegas, las lágrimas llenándome los ojos. Entonces de repente tropecé y caí al suelo. Al levantarme, noté que estaba en un claro perfectamente circular. El suelo era plano, sin una sola raíz o roca, como si alguien lo hubiera limpiado a propósito. Alrededor del claro, una serie de arbustos espesos formaban un anillo casi perfecto. La atmósfera era extraña, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa. Un zumbido bajo, casi imperceptible, llenaba el aire y por un momento tuve la sensación de que alguien o algo me estaba observando. No vi nada, pero sentí una presencia, algo antiguo y ajeno, como si ese lugar no perteneciera al mundo que yo conocía. Llenándome de valor, me acerqué a los arbustos y los aparté con las manos. Al otro lado, me encontré justo detrás del gallinero de mi casa. El alivio me inundó mientras corría hacia la casa.
Mi madre estaba en la puerta, furiosa por lo tarde que era. Me gritó por preocuparla, pero no podía dejar de pensar en el claro. Traté de contarle lo que había sucedido, pero ella simplemente lo descartó como un producto de mi imaginación. Al día siguiente, después de terminar mis tareas, volví al bosque para buscar el claro. Caminé hasta el gallinero y exploré el área detrás de él. No había ni rastro de los arbustos ni del terreno circular. Todo era como siempre, un mar interminable de pinos. Durante años intenté encontrar aquel lugar, incluso cuando me hice adolescente y los bosques dejaron de ser mi refugio habitual. Volvía de vez en cuando buscando aquel claro perdido, pero nunca lo encontré. Cada centímetro del bosque parecía estar anclado en la normalidad que siempre había conocido, y sin embargo, esa noche permanecía grabada en mi mente como un recuerdo tan vívido que no podía ignorar. Ahora, como adulta, pienso a menudo en aquella experiencia. ¿Qué era ese claro? ¿Cómo podía haber desaparecido sin dejar rastro? Tal vez era un capricho del bosque, un lugar que existió solo para mí en ese momento específico, como una ventana a un espacio fuera de nuestra realidad. A veces cuando visito la granja, me encuentro mirando hacia el bosque esperando ver algún signo de aquel claro o sentir de nuevo esa extraña sensación de estar fuera del tiempo y del espacio. Aunque nunca lo he encontrado de nuevo, una parte de mí sigue creyendo que está allí, escondido entre los árboles, esperando a que alguien más lo descubra. Mudarnos al otro lado del país era una aventura que mi familia y yo habíamos planeado durante meses. Mi esposa y yo queríamos un nuevo comienzo, un lugar más tranquilo para criar a nuestros dos pequeños, quienes aún usaban asientos de auto y se maravillaban con cada cosa nueva que veían. Las semanas previas al viaje habían sido un torbellino de cajas, despedidas y nervios. Aunque era agotador, me reconfortaba saber que estábamos juntos en esta travesía. Siempre he sido un tipo práctico, alguien que no cree en cuentos de fantasmas ni en conspiraciones. Mi esposa, en cambio, tiene una sensibilidad más aguda para captar esas vibraciones de un lugar. Es algo que a menudo me hace reír, pero en el fondo sé que su instinto rara vez falla. Era tarde, cerca de la medianoche, y estábamos cruzando un tramo desolado de Nuevo México. La carretera estaba envuelta en una oscuridad casi tangible. No había luces de farolas ni rastro de otros vehículos. Los niños ya dormían profundamente en el asiento trasero, y yo sentía el peso del cansancio acumulado tras horas de conducir. Mi esposa sugirió que buscáramos un motel en el próximo pueblo para descansar. Estábamos de acuerdo, los niños necesitaban dormir bien y nosotros también. Cuando vimos el desvío hacia un pequeño pueblo, no lo pensamos demasiado. No había nada en el horizonte salvo las luces tenues de un pequeño motel, una promesa de descanso que parecía caer del cielo. Llegamos, nos registramos y aunque el recepcionista del turno nocturno tenía una actitud un tanto peculiar, no le dimos mucha importancia. Tal vez está cansado como nosotros, pensé. El motel era básico pero funcional. Las camas no eran las más cómodas, pero servían para unas horas de sueño. Mis hijos no hicieron preguntas, simplemente se acurrucaron y se quedaron dormidos. Me desperté temprano y me acerqué a la ventana para echar un vistazo. Lo que vi me dejó helado. El pueblo, que en la oscuridad parecía solo pequeño y tranquilo, ahora parecía muerto. Las casas a nuestro alrededor estaban destartaladas, con ventanas rotas y basura apilada por todas partes. No había señales de vida, nadie caminaba por las calles, no se escuchaban voces y lo único que se movía eran unas bolsas de plástico que el viento arrastraba lentamente. Qué raro, pensé, pero decidí no preocuparme demasiado. Mi esposa ya estaba preparando a los niños y les sugerí que desayunáramos en algún lugar del pueblo antes de seguir nuestro camino. Seguramente habría un McDonald's, como en cualquier otro lugar, pero no lo había. Buscando opciones, encontramos una pequeña tienda de abarrotes al final de la calle. «Voy yo», dijo mi esposa, asumiendo el rol de exploradora mientras yo me quedaba con los niños en el auto. Era un día caluroso y el aire estaba cargado de una quietud inquietante. Observé cómo ella desaparecía entre las puertas de cristal de la tienda. Pasaron apenas 2 minutos cuando mi esposa salió corriendo del local, su rostro pálido y sus ojos llenos de urgencia. «Arranca, sal de aquí ahora mismo», dijo al abrir la puerta del auto. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Solo arranca».
Sin hacer más preguntas, aceleré y salimos del pueblo tan rápido como pude, dejando tras nosotros un rastro de polvo en el camino. Solo cuando estuvimos de nuevo en la carretera principal se atrevió a hablar. Dentro de la tienda todo parecía extrañamente detenido en el tiempo. Había un grupo de ancianos con ropa anticuada que se quedó mirándola en cuanto entró, sin decir ni una palabra. Aunque al principio pensó que eran solo locales poco sociables, empezó a sentirse incómoda cuando notó que todos los productos frescos estaban caducados. Yogures, leche, pan, todo había expirado hacía meses, y algunos de los productos estaban claramente podridos o cubiertos de moho. Mientras examinaba las estanterías, los ancianos comenzaron a moverse lentamente hacia ella, en completo silencio, sus ojos clavados en ella como si estuvieran evaluándola. Había algo en sus miradas, me dijo. No era normal, no era humano. Fue entonces cuando decidió que debía salir de allí. No sé qué estaba pasando, pero no era seguro quedarse, concluyó. Aunque yo estaba tan inquieto como ella, mi mente práctica me decía que debía regresar y averiguar qué estaba ocurriendo. Y si había una explicación lógica. Tal vez era un pueblo de personas mayores que vivían aisladas, un lugar olvidado por el tiempo. Quiero volver y ver qué pasa, le dije. No, no regreses, respondió con firmeza, agarrándome del brazo. Lo que sea que esté pasando allí, no quiero saberlo. Aún con el deseo de resolver el misterio, decidí seguir su consejo. Sin embargo, algo no dejaba de inquietarme. ¿Por qué no había visto ningún coche o señales de vida desde que llegamos? Ni siquiera el recepcionista del motel estaba por la mañana. ¿Cómo era posible que un lugar así existiera, tan desconectado del resto del mundo? Durante horas condujimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El pueblo se convirtió en un tema del que no volvimos a hablar, pero sus imágenes permanecen grabadas en mi memoria. A veces me pregunto si aquel pueblo era más que un lugar olvidado por el tiempo. ¿Podría haber sido una grieta entre dos realidades? Algo en el aire, en la quietud, en esas miradas inexplicables de los ancianos, sugería que habíamos estado en un lugar que no debía existir. Desde ese día, cada vez que conduzco de noche por carreteras desiertas, no puedo evitar sentir una inquietud latente. Quizás, en algún desvío perdido, todavía hay pueblos como aquel, esperando a quienes tienen la mala suerte de encontrarlos. Y quizás algunos no logran escapar.